mis amados, Dios los bendiga. Me place nuevamente estar aquí con ustedes una vez más para compartirles una porción de la palabra y bueno, la cual encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 17, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues bien, mis amados, el mundo está viviendo tiempos difíciles y peligrosos. La pandemia que actualmente azota a este mundo fue algo imprevisto, algo que surgió de repente, lo cual ha zarandeado la vida de los seres humanos, la salud y la economía. Esta circunstancia ha generado inestabilidad laboral, social y familiar. Pero más allá de eso, una gran perturbación en la fe dentro del pueblo de Dios. Esta pandemia ha causado un gran caos en el mundo, de tal manera que las tradiciones o costumbres de la humanidad han cambiado, lo cual han mostrado que somos vulnerables. Esta es la confusión, que la humanidad todavía no ve una solución definitiva y mucho menos un futuro claro. Pero los hijos de Dios sabemos que en Cristo Jesús tenemos una gran esperanza, por ende un mejor futuro, mis amados. Ahora, la palabra caos desde el griego es saot caos, y esto hace referencia a lo impredecible. Debido a variaciones lingüísticas, el significado de esta palabra se desplazó a desorden. Y la palabra desorden es la palabra griega akatastasia. Significa inestabilidad. Denota un estado de desorden, perturbación, confusión. Ahora bien, mis amados, para comprender mucho mejor este tema, debemos remitirnos al principio de la creación. Y en el libro de Génesis observamos que la tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el profundo abismo y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto significa que en el principio la tierra era un completo desorden, es decir, antes de que Dios colocara todas las cosas en orden, todo se encontraba en un estado de confusión, en una completa inestabilidad. Génesis nos muestra que Dios fue quien puso orden a este mundo, porque vemos que la tierra fue creada sin defectos. Dios hizo todo perfecto, pero Satanás desordenó la creación. Él generó un estado de confusión en la vida de los seres humanos. Aunado a lo anterior, mis amados, vislumbramos que para Dios la humanidad tiene mucho valor, porque Él fue quien nos creó y es quien sustenta nuestra vida. Sin Él, nosotros no somos nada, mis amados, y sin Él en nuestra vida no podemos hacer absolutamente nada, mis amados. Así que cuando examinamos la historia de Adán y Eva, descubrimos que Dios los creó sin pecado alguno. No obstante, ellos se alejaron de su creador y decidieron desobedecer al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ellos se fueron detrás de Satanás y prefirieron prestar atención a sus palabras más que a lo que Dios había determinado para sus vidas. Por eso fueron engañados. Desde entonces y hasta el fin de los tiempos, el corazón del hombre es perverso y opta siempre
por hacer lo malo delante de Dios. El apartarnos del amor de Dios es el verdadero motivo por el cual nuestra vida se halla en un estado de perturbación y confusión. Y así como en la antigüedad, distinguidos personajes de la Biblia se alejaron de Dios y lo desobedecieron, como es el caso de Sansón o David, en estos tiempos algunas personas dentro del pueblo de Dios también están actuando de la misma manera y por eso se encuentran en un estado de desorden en sus vidas, mis amados. Nosotros hemos destronado de nuestro corazón a aquel que tiene el poder para ordenar, dirigir y gobernar nuestra vida. Este es Jesucristo. Pero como lo hemos sacado de todas las esferas de nuestra vida, familiar, social, laboral, financiera, etcétera, el resultado ha sido que cada uno de nosotros hace lo que bien le parece. Por eso el mundo, y en especial nuestra vida, es un caos. Así que hoy nos preguntamos, ¿por qué estamos así? Porque nos hemos alejado de nuestro Creador. Jesucristo vino a este mundo para establecer el reino de Dios. Él fue el único hombre que se sometió a las leyes de ese reino celestial, de tal manera que ninguna persona podrá entender lo que es el reino de Dios si no somete su voluntad al Padre Celestial, si no presta atención a su palabra, si no sigue las enseñanzas de Jesucristo. Un auténtico discípulo de Cristo es alguien que permanece en la verdad de Dios, es alguien que confía en Jesucristo y confiesa con su boca su nombre. Un verdadero discípulo de Cristo es un partidario de Él, es un imitador de su Maestro. En Juan 8, 31, 32, Jesús dijo lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Teniendo en cuenta lo anterior, mis amados, veamos lo siguiente. Tener una vida recta es el resultado de que se haya impartido sabiduría de Dios en nuestra vida. Proverbios 1:7 al 9 en la Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre, porque adorno de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello. En esta era de la tecnología y de la información, el conocimiento es abundante. Existen personas muy inteligentes, pero hay falta de sabiduría. La sabiduría no es simplemente con saber mucho, sino una actitud del corazón que influye en cada aspecto de nuestra vida. La sabiduría es la facultad de una persona para actuar con sensatez, prudencia o acierto, respetar y honrar a nuestro Padre Celestial, vivir maravillados por su poder y obedecer su palabra es el fundamento de la sabiduría. La fe en Jesucristo es la base para comprender el mundo perfecto que en principio
Dios creó. La confianza en Cristo Jesús es la base para entender las acciones que como hijos de Dios debemos tener. Así que si nosotros confiamos plenamente en la palabra de Dios, Él nos hará profundamente sabios. En Jueces capítulo 2, versículos 7 al 11 y el capítulo 3, versículo 7, la Reina Valera, se observa que el pueblo de Israel permaneció fiel a Dios durante la vida y liderazgo de Josué. Y asimismo, durante el tiempo de vida de los ancianos que como Josué habían visto grandiosos milagros. Una vez murió toda esa generación de Josué, se levantó una nueva que no conoció a Dios, ni recordaba los actos portentosos que había hecho en favor de Israel. Esta nueva generación siguió y sirvió a otros dioses e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, porque se volvió contra él y adoraron a Baal y a los otros ídolos de acera. Ahora bien, en estos tiempos pareciera que las protestas sociales estuvieran de moda en el mundo. Vemos nosotros protestas ya ocurridas en Myanmar, en Chile, en México, ya hace algún tiempo. Ahorita vimos en Israel y aquí en Colombia. Llevamos alrededor de 40 días de manifestaciones y caos. Vemos jóvenes confundidos y enojados, sumidos en sus propias ambiciones egoístas. Debido a estas manifestaciones, hace algunos días sucedió algo desafortunado con el hijo de unos pastores. Se encontraba en la manifestación, joven universitario, estaba ahí en esas protestas sociales. Resulta que este joven terminó siendo arrestado. Y bueno, los padres hicieron lo que tuvieron que hacer y bueno, gracias a Dios fue liberado y esas cosas. También vemos nosotros, en medio de esta protesta, a creyentes apoyando a las mismas, de pronto no manifestando allá en el lugar, pero los vemos con sus pensamientos y expresiones y en redes sociales apoyando ese tipo de manifestaciones. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esto esté pasando dentro del pueblo de Dios? Si nosotros somos extranjeros en este mundo, nosotros no somos de este mundo, somos de un reino celestial y vivimos en un mundo gobernado por Satanás. Por lo tanto, nosotros no debemos participar de las cosas del mundo. Es difícil imaginarse al pueblo de Israel cambiando la oración a Dios por la oración a ídolos de madera, piedra o hierro. Pero nosotros hacemos lo mismo cuando dejamos la oración a Dios por otras actividades como pasatiempos o prioridades como el trabajo, las redes sociales, la vida social, deporte, el afán por conseguir dinero o cosas materiales. Descuidamos nosotros nuestra devoción con el Señor. Lo dejamos de honrar. Nos ocupamos más en estas cosas que pasan a ocupar
el primer lugar en nuestras vidas y dejamos de un lado al Señor. Por eso dejamos de asistir a la congregación, por eso dejamos de instruirnos en la palabra de Dios, hacer el discipulado, dejamos de orar, dejamos de tener comunión con el Señor, dejamos de estudiar su palabra, dejamos muchas cosas que como hijos de Dios debemos hacer, debemos obedecer por amor al Señor Jesucristo. Nuestros ídolos no están hechos de madera o de piedra, pero igualmente son pecaminosos. Hoy día vemos algunos padres que parecieran estar despreocupados por andar de forma digna. Padres desinteresados en guardar fidelidad a Dios. Observamos padres que se muestran apáticos por conocer realmente al Señor. Y tal parece que como Cristo no es el centro de sus vidas, por eso no rinden una verdadera adoración. No se interesan por su forma de vivir, no se preocupan por vivir rectamente. Por tanto, ese mal ejemplo es el que muestran a sus hijos y el resultado es el que se levanta una generación con las viejas tradiciones y malos hábitos de vida. Una generación que no conoce al Creador y sustentador de nuestra vida. Ahora, según el licenciado en genealogía, Manuel Núñez, una generación dura de 40 a 70 años aproximadamente. Y es un conjunto de personas que nacen en fechas próximas y crecen en sociedades semejantes y se comportan de manera parecida en algunos sentidos. Una generación dura lo que perduran las costumbres y hábitos de las personas. Por ejemplo, la crianza y forma de educar a los niños. Si nosotros vemos a Estados Unidos, una nación que fue la que vino acá y trajo el evangelio en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, como en África. Vemos a esa nación que siempre tenían dentro de las esferas de su vida a Dios. Lo tenían como el centro de sus vidas. En todos sus entornos estaba presente Dios. Pero un día decidieron sacarlo de todo eso y sacarlo de sus vidas. Y hoy vemos el resultado en esa nación, de esa nueva generación que se ha levantado en los Estados Unidos. Una generación intolerante, una generación que vive desordenadamente, una generación que también se están matando entre ellos mismos. Cada nada vemos nosotros en noticias cuando alguien se levanta, por lo general son jóvenes, y con un arma de fuego cogen y hacen disparos y matan a 5, a 10, a 15 y a 20. Eso lo estamos viendo nosotros en noticias. Aquí en Colombia, el ser libre desarrollo de la personalidad, la excusa que se tiene para que muchos niños y jóvenes hagan lo que bien le parece. Como no se les puede decir nada, ni corregir por aquello de la ley antichancla, por aquello del maltrato infantil, que maltratar es otra cosa, pero uno sí puede corregir a sus hijos de la manera que Dios ha determinado en su palabra. Entonces, como vemos nosotros
que no se les puede amonestar, que no se les puede corregir. La consecuencia de todo eso es lo que hoy estamos viviendo. Es lo que estamos viendo nosotros en todas estas protestas sociales, en todas esas manifestaciones. En su gran mayoría son jóvenes. Jóvenes, como lo dije ahorita, enojados y sumidos en sus propias ambiciones egoístas. Vemos jóvenes que no respetan hoy a nadie, no respetan las autoridades. Eso lo estamos viendo nosotros en las noticias, cómo se enfrentan con la autoridad. Eso lo vemos. Jóvenes destruyendo el país. Así que cuando se empiezan a cambiar los principios morales o los valores fundamentales en la vida de las personas, podemos decir que estamos entrando a una nueva generación. Toda esta confusión y desorden en nuestra vida tal vez se debe a que cada generación fracasó al intentar enseñar a la siguiente generación a amar y a seguir a Dios. Óigase bien. Fracasaron al intentar enseñarnos. Por eso, la tarea de formar a nuestros hijos, cimentarlos en la fe y en el amor a Dios, es una responsabilidad que básicamente pertenece a nosotros, los padres. Pues debido a que los niños aprenden mucho con el ejemplo, la fe debe ser una cuestión netamente familiar. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Los niños son como una esponja. Ellos absorben todo lo que ven y escuchan y asimismo lo replican. Los niños aprenden principios morales y normas de comportamiento al observar cada día cómo reaccionamos y actuamos frente a cada situación en particular. Si nosotros como padres mostramos una profunda reverencia y dependencia a Dios, nuestros hijos captarán esa actitud. Por el contrario, si no ven eso en nosotros, no esperemos un buen resultado en sus vidas, mis amados. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a vivir en rectitud. Debemos enseñarles a que adoren al Dios único y verdadero. Este es Jesucristo, mis amados. Por eso es tan importante que nosotros, como padres, seamos verdaderos seguidores de Cristo Jesús y tener la sabiduría de Dios para poder instruir a nuestros hijos en un fundamento sólido. Esto es la verdad de Dios. De esta manera serán hombres y mujeres capaces de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y serán inamovibles, por ende no se alejarán de la presencia de Dios. Nuestros hijos no se apartarán del amor de Dios porque estarán parados sobre la roca y serán como árbol plantado que junto a corrientes de agua su hoja no cae, sino que da su fruto en su tiempo. Ellos crecerán en estatura, sabiduría y gracia para con Dios. Confiarán con todo su corazón en el Creador y sustentador de sus vidas y no se apoyarán en su propia prudencia. Reconocerán a Dios en todos sus caminos y aun cuando fueren viejos, no se apartarán
Y si se equivocan, Él, el Padre Celestial, enderezará sus sendas. Proverbios 22:6, la Reina Valera, dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El libro Primera de Samuel nos muestra que los hijos de Elí eran hombres impíos y desconocían a Dios y las obligaciones del sacerdocio. Elí fue un hombre que nunca se interesó por el formar a sus hijos en la verdad de Dios. Nunca se preocupó porque ellos conocieran al Señor. Finalmente, la vida de estos hombres terminó en desgracia. ¿Y saben por qué Elí no se preocupó por la formación de sus hijos? Porque era un hombre falto de sabiduría, alejado de la presencia de Dios. Era un hombre que, al igual que sus hijos, no conocían al Dios Todopoderoso y Soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es triste ver que haya muchos padres así en estos tiempos. Todos los que hemos aceptado el gobierno de Dios en nuestra vida debemos conocer y aceptar la voluntad de Dios. Debemos evidenciar nuestra fe en Cristo, sometiendo o sujetando nuestra voluntad al poder del Espíritu Santo y reconocer que nuestras victorias son el resultado de una vida de obediencia absoluta a Dios, mis amados. Cuando nos alejamos de nuestro Creador y lo desobedecemos, el resultado es destrucción y muerte. Alejados de la presencia de Dios, nada podemos hacer. Si estamos apartados del amor de Dios, del amor de nuestro Padre Celestial, jamás, óigase bien, jamás podremos obedecer sus mandamientos. Finalmente, mis amados, en Juan 15:5, versículos 9 al 10, la Nueva Biblia Viva, Jesús dijo lo siguiente: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Así como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes. No se aparten de mi amor. Si obedecen mis mandamientos, no se apartarán de mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, y su amor no se aparta de mí. Bueno, mis amados, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao.